Capítulo 14. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamados Bosés y Sene. El primero estaba al norte, frente a Micmas, el otro al sur, frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen: esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen: vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron, y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas, pero mientras hablaban, el desconcierto en el campamento filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército, y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne, diciendo: maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país. Respondió Jonatán: miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel.
Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo, cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó, y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos. Antes de que amanezca, quitémosles todo lo que tienen, y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor. Le respondieron: primero debemos consultar a Dios. Intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas: pónganse ustedes de un lado, y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haz lo que te parezca mejor, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl: echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo: cuéntame lo que has hecho. ¿Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara? Respondió Jonatán: y por eso tengo que morir. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás, tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía, haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbi y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos, y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él, y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté, no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo? Comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones, para enseñar a los griegos?
¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron: ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Nicodemo, que era uno de ellos, y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Salmo 109. Oh Dios, alabanza mía, no guardes silencio, pues gente impía y mentirosa ha declarado en mi contra, y con lengua engañosa me difaman, con expresiones de odio me acosan, y sin razón alguna me atacan. Mi amor me lo pagan con calumnias, mientras yo me encomiendo a Dios. Mi bondad la pagan con maldad, en vez de amarme me aborrecen. Pon en su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado, y que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días, y que otro se haga cargo de su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación, que recuerde el Señor la iniquidad de su padre, y no se olvide del pecado de su madre, que no les quite el Señor la vista de encima, y que borre de la tierra su memoria, por cuanto se olvidó de hacer el bien, y persiguió hasta la muerte a pobres, afligidos y menesterosos, y porque le encantaba maldecir, que caiga sobre él la maldición, por cuanto no se complacía en bendecir, que se aleje de él la bendición, por cuanto se cubrió de maldición, como quien se pone un vestido, que ésta se filtra en su cuerpo como el agua, que penetre en sus huesos como el aceite, que lo envuelva como un manto, que lo apriete en todo tiempo como un cinto, que así les pague el Señor a mis acusadores, a los que me calumnian. Pero tú, Señor soberano, trátame bien por causa de tu nombre, líbrame por tu bondad y gran amor. Ciertamente soy pobre y estoy necesitado, profundamente herido está mi corazón. Me voy desvaneciendo como sombra vespertina, se desprenden de mí como de una langosta. De tanto ayunar me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. Soy para ellos motivo de burla, me ven y menean la cabeza. Señor mi Dios, ayúdame, por tu gran amor, sálvame, que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. ¿Qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. Queden mis acusadores cubiertos de deshonra, envueltos en un manto de vergüenza,
Por mi parte, daré muchas gracias al Señor, lo alabaré entre una gran muchedumbre, porque Él defiende al necesitado para salvarlo de quienes lo condenan. El necio desdeña la corrección de su padre, el que la acepta demuestra prudencia. En la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, el corazón de los necios ni piensa en ello.